Y nuestro tema inicial sería la introducción al álgebra. Nosotros vamos a ver los conceptos de álgebra, qué significa álgebra y a qué se refiere estos conceptos. Entonces, veamos acá qué es álgebra. Me dice lo siguiente, que álgebra es una de las ramas de las matemáticas que emplea, aquí dice, constantes, variables y signos. Entonces, eso me dice que es álgebra. ¿Qué son constantes? Constantes son números. ¿Qué son variables? Variables son letras. Son letras del alfabeto. Y los signos, nosotros sabemos que los signos pueden ser solo de dos maneras. O son positivos o son negativos. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta parte. Y álgebra es la rama de las matemáticas que emplea constantes, que son los números, variables, que son las letras, y signos que pueden ser positivos y negativos. Luego, me dice acá, utiliza signos para generalizar las distintas operaciones aritméticas. Veamos, para generalizar las distintas operaciones aritméticas. Cuando hablamos de operaciones aritméticas, aquí me hablan de suma, resta, multiplicación, me hablan de división, me hablan de potencias. Entonces, de cualquiera de estas operaciones son a las que se están refiriendo con operaciones aritméticas. Entonces, ahora ya sabemos que álgebra pues es una de las ramas de la matemática que emplea constantes, variables, signos para generalizar las distintas operaciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos con álgebra, pues manejamos mucho algo que nosotros llamamos expresiones algebraicas. ¿Pero qué son expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas dice que es la traducción del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, alguien podría decirle a un compañero, fíjate que nos contrataron para pintar una casa. De lo que ganemos, agarramos la mitad cada uno. Ustedes no saben cuánto van a ganar en ese momento. Solo saben que de lo que van a ganar, van a agarrar la mitad cada uno. Entonces, esas palabras nosotros las podemos expresar como una expresión algebraica. O dicho de otra manera, veamos acá también. Aquí me dice, el doble de un número. ¿Me están diciendo qué número es? Pues no me dicen. Solo dicen el doble de un número. ¿Qué número? Saber exactamente lo que acabo de decir. Que si nosotros decimos, pintemos esa casa y de lo que ganemos, agarramos la mitad cada uno. ¿Sabemos cuánto vamos a ganar? No lo sabemos. Cuando nosotros no conocemos una cantidad, siempre utilizamos una letra del alfabeto para poder representar esa cantidad. En este caso, se utiliza una N. Entonces, se está usando una N para representar a esa cantidad que no conocemos. Pero como dice el doble de un número, para poder duplicar esa cantidad, yo la voy a multiplicar por 2. Por eso dice 2 veces N. Y a eso se refiere la traslación del lenguaje ordinario a un lenguaje algebraico. Veamos el otro ejemplo. El otro ejemplo me dice lo siguiente. Acá. La mitad de un número. Era lo que yo mencionaba. Si ese número es lo que nosotros vamos a ganar al pintar la casa, no sé cuánto voy a ganar. Y yo lo estoy representando con una X. Lo que yo sé es que de lo que ganemos, cada uno va a tomar la mitad. Por eso dice la mitad de un número. Entonces es ese número representado con X dividido dentro de 2. Y así sucesivamente, nosotros podemos ir trasladando todas nuestras palabras hacia el lenguaje algebraico. Vamos a ver un tercer ejemplo. Aquí dice, el triple de un número menos 2. ¿Sí? El triple de un número menos 2. No me están diciendo cuál es el número. Y aquí ese número se está representando como una letra Y. Entonces yo coloco Y. Como quiero el triple de ese número, lo voy a multiplicar por 3. Entonces sería 3 veces Y. Pero dice, el triple de un número, menos 2. O sea que cuando ya tenga el triple de ese número, yo voy a restar
2 unidades. Y por esa razón, aquí aparece 3y menos 2. Y así es como nosotros vamos trasladando todo nuestro lenguaje ordinario a expresiones algebraicas. Otra cosa que nosotros utilizamos es el conteo de letras. Por ejemplo, si yo escribo la palabra acá, bienvenidos, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas letras B grande hay en esta palabra? Nosotros podemos decir, aquí solo hay una B grande, que es esta que se encuentra aquí. Pero cuando solo hay una letra B grande, también es posible escribir únicamente B, omitiendo ese 1. ¿Por qué? Porque se dice que aquí está ese 1 en esta parte de acá. Si yo les digo, ¿cuántas letras I tenemos? Hay una y hay 2 letras I. Entonces yo puedo decir que aquí existen 2 letras I. Entonces también estoy pasando este lenguaje común a un lenguaje algebraico. Y de esa manera nosotros tenemos una palabra. ¿Qué pasaría si yo escribiese algo como esto ahora? En esta palabra acá tenía que decir bienvenidos. Pero resulta que tengo una letra E, pero me hace falta una letra E. Cuando a mí me hace falta una letra, ahí es cuando yo utilizo algo como esto, que me falta una letra E. Entonces ahí aparece ya un signo negativo. Entonces esta parte, menos 1E, es posible escribirlo de esta manera. Menos E. ¿Por qué? Porque yo menciono que cuando existe un 1 es posible omitirlo, pero que no aparezca ese 1 no significa que deje de existir. Entonces cuando ustedes observen algo como esto, es porque ahí existe un 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Si alguien llega a tener alguna duda, como mencioné, pues me puede interrumpir sin ningún problema. Bueno, y aquí aparecen algunos otros ejemplos que ustedes pueden observar en su guía. Bueno, y ahora pues ya me está dando lo que es la definición de una constante. Entonces, ¿qué dice que es una constante? Acá aparece la definición y dice, una constante es aquella en la que su valor, ojo con esto, en la que su valor nunca cambia. ¿Sí? Una constante es la que su valor nunca cambia. Y siempre se representa con un número. ¿Sí? Aquí dice, una constante puede ser un número, pero puede ser cualquier número. Puede ser un 16 positivo, puede ser un 50 negativo, menos 50, o puede ser una fracción, 2 séptimos. ¿Sí? Y sigue siendo una constante. Menos 4 quintos, una fracción negativa. Un decimal positivo, 2.4, o un decimal negativo, menos 4.5. Una constante entonces nunca cambia y se representa con un número. ¿En qué momento puede cambiar una constante? Si yo digo, por ejemplo, 5 más 4, estoy agarrando dos constantes y las estoy sumando y la estoy convirtiendo en otra constante. Pero la constante pues siempre mantiene su valor. Yo siempre doy este ejemplo. Si nosotros tomamos un billete de 10, por ejemplo, lo metemos en una caja y dejamos guardado ese billete durante unos 5 años. Cuando nosotros abramos esa caja de nuevo, ¿qué valor va a tener el billete? Pues sigue teniendo el valor de 10. ¿Por qué? Porque el 10 es un número y es una constante y las constantes no cambian su valor. Entonces, una constante es un número que no cambia y la constante puede ser de cualquiera de las formas que nosotros estamos observando en esta parte de acá. Entonces, cada vez que hablemos de constantes, estamos hablando de números. Bien, ahora ya tenemos esta parte de acá. ¿En qué momento cambia la constante? Como indiqué, bueno, de hecho, pues su valor no cambia, pero sí se puede transformar en otra. Por eso dice que nunca cambia, salvo en el caso que intervenga una de las operaciones básicas. Pero como yo digo, una constante se transforma en otra constante,
¿sí? ¿Por qué? Porque ya la estamos operando, pero su valor va a seguir siendo el mismo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a platicar de qué es una variable. Dice lo siguiente. Una variable es aquella que su valor es cambiante. ¿Qué significa esto? Que este valor sí puede cambiar. Una constante dice que su representación es una letra del alfabeto y puede ser una letra minúscula o puede ser una letra mayúscula, pero a eso nosotros lo conocemos como una variable. Acá estamos y dice su representación es a través de las letras del alfabeto. Eso es lo que me dice. Entonces, ¿cómo definimos nosotros el valor de una variable? Por ejemplo, si yo digo que la variable E va a representar a la edad de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué valores puede tomar E? Por ejemplo, si yo pregunto a Ashley, perdone que le haga esta pregunta, ¿qué edad tiene? 21. 21, muy bien. Ashley tiene 21. Aquí aparece Brandon. ¿Qué edad tiene Brandon? 19. 19, muy bien. ¿Qué edad tiene David? 32. 32, perfecto. ¿Qué edad tiene Freddy? 19. 19, muy bien. Y, por ejemplo, por último, Karen. ¿Qué edad tiene Karen? 21. 21, muy bien. Entonces, observen los valores que ha tomado la variable E. Primero, tomó el valor de 21. E es una edad. Después, tomó el valor de 19. Después, tomó el valor de 32. Luego, volvió a ser 19. Y luego, vuelve a ser 21. Pero en cada una de las preguntas, el valor de E fue cambiando. ¿Por qué? Porque yo sé que ese es un valor que va cambiando. Entonces, cuando esto cambia, a esto es a lo que nosotros llamamos como una variable. Y lo representamos siempre con una letra del alfabeto. Entonces, otro ejemplo que podemos dar de variable va a ser, pues voy a poner la letra D. La letra D, ¿qué va a ser? Va a ser un número de un dado. Si yo lanzo un dado, ¿será que puedo asegurar que en ese lanzamiento me va a caer un 3? Pues resulta que yo no puedo asegurar nada de eso. ¿Por qué no lo puedo asegurar? Porque yo no sé qué número me va a caer. De lo que sí estoy seguro es que va a ser un número entre 1 y 6, porque esos son los números que tiene un dado. Pero puede que en el lanzamiento sea un 1, o que sea un 2, o que sea un 3, o un 4, pero no puedo asegurar que en ese momento me va a caer un 3. Entonces, lo que sí sé es que su valor va a ir cambiando. Y a eso es a lo que nosotros llamamos una variable. Entonces, cuando sabemos que el valor va a ir cambiando, lo representamos con una letra del alfabeto. Muy bien. Entonces, eso es lo que me dice acá la definición de variable. Dice, una variable es aquella que su valor es cambiante, su representación se realiza a través de las letras del alfabeto. Pueden ser mayúsculas o minúsculas. Y acá podemos ver los ejemplos, tanto minúsculas como mayúsculas. Muy bien, entonces ahora ya sabemos que una constante es un número, que una variable es una letra, y ahora vamos a conocer otro concepto. El otro concepto es el de un término algebraico. Entonces, ¿qué dice que es un término algebraico? Dice que un término algebraico es la unión de una constante con una o más variables. Entonces, cuando yo empiezo a unir una constante con una o más variables, a eso yo le llamo un término algebraico. Y dice, es importante recordar que el signo pertenece a la constante y no a la variable, la cual siempre es positiva. Entonces, cuando nosotros vemos un signo en un término algebraico, vamos a ver aquí los ejemplos. En el ejemplo dice menos 45xy. El signo siempre va a pertenecer a la constante. Y como dice que un término es la unión de una constante con una o más variables, acá puedo ver que tengo un XY. Tengo dos variables en este término. Luego, en el siguiente ejemplo, tengo un 8 positivo, que es la constante. Y tengo un W al cuadrado. ¿Por qué aparece un exponente?
Dice que es 8w elevado al cuadrado. Recordemos que cuando nosotros tenemos potencias, voy a poner aquí, por ejemplo, a la 5, ¿sí? Todo esto que está aquí, nosotros lo conocemos como una potencia. Pero en una potencia tenemos dos partes. La letra A, que nosotros lo conocemos como una base, y este 5, que nosotros lo conocemos como un exponente. Entonces, ¿qué me indica a mí el exponente de una potencia? Me indica el número de veces que yo multiplico la base. En este caso, para este ejemplo, yo tendría 5 veces A. Entonces tengo A 5 veces. En este caso de aquí, que yo tengo 8w al cuadrado, lo que yo tengo en realidad aquí es 8w. Entonces, estoy uniendo una constante con dos variables. Pero las dos variables son iguales. Y cuando las variables son iguales, entonces se pueden unir y colocarse como una potencia. Entonces, el exponente solo me indica el número de veces que aparece la misma variable. En el otro ejemplo que decía, menos 45, XY, como las variables son diferentes, por eso aparecen las dos variables. Pero en este caso, como las variables son iguales, entonces se pueden unir utilizando una potencia. Entonces, cada vez que ustedes vean exponentes de las variables, solo les está indicando el número de veces que se repite la misma variable. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, todo lo que está explicando hay que copiarlo o lo copiamos nosotros de la guía. Sí, lo pueden copiar de la guía y estas otras partes ustedes las pueden ir anotando o como les dije, pues yo estoy grabando, entonces voy a publicar el video. Si usted en un momento pues quiere repasar, pues ya puede observar el video. ¿Estamos de acuerdo? Solo nos dice cómo aparece en YouTube. Claro que sí, como les dije, yo voy a publicar el video y también lo voy a compartir por medio de Classroom. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces veamos acá. En este ejemplo que está aquí, nosotros podemos observar que dice 2x. Entonces tengo mi constante 2 y mi variable x. Aquí tengo menos x, y, z. Como indiqué antes, que aquí diga menos, eso significa que aquí existe un 1, el cual yo puedo omitir y que no es necesario colocarlo, pero ese 1 existe. Tengo una x, tengo una y aquí me está indicando este exponente que lo que yo tengo aquí son 3 veces z, 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 z. Entonces, el exponente, como dije, solo me indica el número de veces que aparece una misma variable. Entonces, ¿cómo se compone un término algebraico? Un término algebraico se compone de la siguiente manera. Voy a poner aquí, por ejemplo, menos 5x al cuadrado. Un término algebraico siempre se va a componer de un signo, ya sea positivo o negativo. Siempre se va a componer de una constante. Siempre va a tener una variable, ¿sí? Y también esa variable siempre va a contener un exponente. Entonces, hay algunos casos especiales, porque llegan a existir los casos especiales, pero para ello nosotros pues ya vamos a ir viendo con el transcurso de este curso en dónde aparecen esos casos especiales. Pero así es como se compone el exponente, un término algebraico, con un signo, con una constante y una variable y un exponente. Entonces, ese es un término muy básico, pero como la definición dice, el término algebraico puede tener una o más variables. Y precisamente, como puede tener más variables, se pueden clasificar. Clasificar de acuerdo a su grado. Entonces, observemos esto. Un término algebraico
puede estar clasificado de acuerdo a su grado. Entonces, ¿qué es el grado del término? Veamos acá, voy a ampliar un poquito esta parte. Y me dice lo siguiente. El grado del término lo define o lo determina el exponente de su variable. Observen, lo determina el exponente de su variable. Entonces, para poder conocer el grado de un término, yo necesito ir a la variable y observar su exponente. Y eso me va a determinar a mí el grado de un término. Pero como ya vimos que hay términos que pueden tener más variables, entonces me dice lo siguiente. Si un término posee más de una variable, entonces se suman los exponentes. Eso es lo que hacemos. Sumamos los exponentes y de esa manera nosotros determinamos el grado de un término. Aquí dice, se suman los exponentes de las variables. Entonces, observemos los ejemplos. Si yo veo este ejemplo de acá, dice menos 45xy. Tengo una x y una y. ¿Cuántas veces aparece la x? Solo una, por lo tanto, tiene exponente 1. ¿Cuántas veces aparece la y? Solo una vez, por lo tanto, tiene exponente 1. Y si sumo los dos exponentes, 1 más 1, entonces puedo decir que el grado del término es grado 2. Entonces, de esa manera, nosotros clasificamos un término de acuerdo a su grado. Si vemos el ejemplo de abajo, aquí tengo una sola variable, pero ¿cuál es su exponente? Es este 2. Por lo tanto, como solo hay un exponente, yo puedo decir que este es un término de grado 2. Entonces, para poder determinar el grado de un término, tengo que observar el exponente de las variables. Y vamos a los otros ejemplos. En esta parte de acá, aquí puedo ver lo siguiente. Tengo 2 veces x. Aquí está la variable. ¿Cuántas veces aparece esa x? Solo aparece una vez. Entonces su exponente es 1. Por lo tanto, puedo decir que este es un término de grado 1. Ahora, en el siguiente ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Tengo menos x, y, z. ¿Cuántas veces aparece las x? ¿Cuántas veces aparece? Solo una. ¿Cuántas veces aparece y? Solo una vez. Y z, puedo ver que aparece 3 veces. Como tengo 3 variables, tengo que sumar los exponentes. 1 más 1 son 2, más 3 es 5. Por lo tanto, puedo decir que el grado de este término es de grado 5. Y de esa manera, nosotros podemos determinar el grado de un término algebraico. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Perfecto. Sí. Solo vamos a observar nuestra hora. A las 25, todavía tenemos un par de minutos. Entonces, cuando nosotros tenemos términos algebraicos, nosotros podemos operarlos de acuerdo a esos términos. Si esos términos son semejantes o no. Si son semejantes, yo los puedo operar, pero si no son semejantes, solo los puedo unir. Entonces, por ejemplo, veámoslo de esta manera. ¿Qué pasaría si yo tomo una hoja de papel, se la entrego a Ashley y le digo, Ashley, hágame un favor, dibújeme 3 letras A? Entonces ella me va a entregar a mí 3 letras A. Pero al mismo tiempo, yo le di otra hoja a Brandon y le dije, mire, usted dibújeme 2 letras A. Entonces tengo 2 letras A. Cuando los dos me entreguen a mí, yo voy a decir las 3 letras que me dio Ashley más las 2 letras A que me dio Brandon y voy a tener en total 5 letras A. Como los dos eran la misma letra, yo pude sumar esto. Pero ¿qué pasaría si yo le digo, por ejemplo, a Freddy, mire, usted dibújeme 3 letras B, pero le pido a Joshua que él me dibuje una letra C? Entonces, cuando yo sume, voy a decir 3 letras B más una C, entonces tengo 3B y una C. Como en este caso, las variables eran diferentes, no las puedo operar.
Porque yo no puedo decir tengo 3BC. Eso no se puede. Tengo 3 letras B y una letra C. De esa manera solo las puedo unir. Entonces, entendiendo ese concepto, aquí dice lo siguiente. 2 o más términos son semejantes si y solo si tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Ojo con eso. 2 términos son semejantes solo si tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Exactamente como lo vimos ahorita. Si tenía A y A, podía sumarlas, pero si tenía B y C, no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque no eran las mismas variables. Entonces, esos son términos semejantes, los que tienen las mismas variables y los mismos exponentes. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces